Ahora sí. Bueno. Bien. Bueno, entonces, una vez repasados los conceptos de gen, alelo, genotipo, fenotipo, homocigota, heterocigota, dominante y recesivo, que son todos estos conceptos que decíamos, son la colección de conceptos fundamentales que tenemos que tener presentes a la hora de resolver todos los problemas y de encarar el estudio de la genética. Nosotros hemos visto la clase pasada todo lo que corresponde a la genética de transmisión dentro de la herencia mendeliana, dentro de las proporciones genotípicas y fenotípicas que Mendel estableció y dentro de las relaciones intraalélicas de dominancia y recesividad completa. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver a partir de hoy, lo primero que vamos a ver es cómo podemos seguir el rastro de un determinado par de genes o de un alelo particular a través de los fenotipos en la especie humana. Cuando nosotros estuvimos viendo antes la genética mendeliana y veíamos cómo se podían inferir genotipos y fenotipos, veíamos que podía apelarse a tales cosas como cruzamientos de individuos homocigotas de caracteres contrastantes para obtener una progenie o filial 1 híbrida y a la vez hacer entrecruzamientos para ver cómo se agregaba un determinado gen, un determinado rastro. En la especie humana, tales prácticas de entrecruzamiento no son posibles. Entonces, para poder ver cómo se agrega o cómo se hereda un determinado rasgo, y esto es importante porque es lo que se utiliza en genética médica, se utilizan lo que se llaman genealogías o pedigrís, y este es el documento que ustedes van a tener cargado en la web y el videito explicativo de cómo se confecciona. Una genealogía o pedigrí consiste en un mapa donde se presentan a los individuos que constituyen una determinada familia. Se utilizan estos símbolos que están aquí, con los cuadraditos indicamos a los varones, con los circulitos a las mujeres. Cuando se trata de sexo desconocido se utiliza un rombo, por ejemplo, si es un familiar que sabemos que existe pero no sabemos si es un primo o una prima, o si se trata de un embarazo en curso, donde el sexo de la gesta no está conocido, se utiliza un rombo, ¿sí? Se utilizan estas líneas rectas para establecer lazos de pareja, ¿sí? Y a partir de esa línea, esta línea que indica la relación de pareja, las líneas hacia abajo desprenden a los hijos. Todos estos símbolos ustedes los van a ir utilizando para confeccionar todo lo que es un esquema familiar. Los individuos que están señalados y el simbolito está pintado son los individuos que están afectados por una enfermedad genética o que muestran el rasgo o fenotipo particular que nosotros estamos estudiando. El individuo que genera la consulta o al que nos referimos y a partir del cual construimos toda la familia es el probando y se señala con una flecha. Los individuos fallecidos de la familia se marcan con una línea que los atraviesa y así ustedes van a ir viendo todos los símbolos para constituir este familiograma. Luego, a partir de la constitución de un familiograma, nosotros vamos a ver hoy básicamente cómo se ven en un mapa familiar humano la segregación o distribución de un determinado rasgo, y para ello vamos a empezar con los rasgos autosómicos. Fundamental que recordemos. La dotación cromosómica humana es de 46 cromosomas, son 23 pares. Nosotros somos individuos diploides, los cromosomas están de a pares, ¿sí? Esos 46 cromosomas se dividen en 22 pares que están aquí marcados por la línea roja de autosomas. Estos son cromosomas que no están directamente implicados en la definición del sexo fenotípico o el sexo genital o gonadal del individuo, ¿sí? Esos autosomas no están directamente implicados en eso y son cromosomas que entre varones y mujeres son iguales. ¿Qué quiere decir? Fíjense, el par de cromosomas 1, si yo mirara solo ese par de cromosomas, no podría decir si se trata de un par de cromosomas pertenecientes a un varón o a una mujer. Es decir, del par 1 al par 22, que aquí están ordenaditos en un cariotipo,
Los varones y las mujeres no nos distinguimos por la morfología o por el contenido de genes de esos cromosomas. Sin embargo, hay un último par, el par sexual, que es diferente entre varones y mujeres. La dotación cromosómica del par sexual está constituida por 2 cromosomas que son iguales en las mujeres, que son los 2 cromosomas X, y 2 cromosomas que son diferentes en los varones, que son el cromosoma X y el cromosoma Y. En este cariotipo que ustedes ven acá, se pone de manifiesto el par sexual para que ustedes vean qué diferentes que son los cromosomas X e Y entre sí. Son diferentes en tamaño y en contenido de genes. No en toda su extensión, pero en el 90% de la extensión del cromosoma X y del cromosoma Y no contienen los mismos genes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decimos, los cromosomas sexuales, ¿sí?, constituyen un único par, así que en la dotación cromosómica los varones y mujeres son diferentes solo en el par sexual, no en el resto de los 22 pares que son los autosomas, ¿sí?, que constituyen un par de 2 cromosomas X en las mujeres y un par de un cromosoma X y un cromosoma Y en los varones. Para empezar a desarrollar lo que es los patrones de herencia mendelianos y a veces no mendelianos, como vamos a ver más adelante, en la especie humana, vamos a arrancar por la herencia autosómica dominante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de herencia autosómica dominante? Estamos hablando de la herencia de un rasgo que se debe a un par de genes, ubicados cada uno en su locus, en cromosomas homólogos, y en los cuales las variantes alélicas guardan una relación de dominancia y recesividad completa. ¿Qué quiere decir? Que hay un alelo dominante y un alelo recesivo. Es autosómica porque es un gen que está ubicado en cualquiera de los cromosomas y no en el par sexual, ¿sí? En cualquiera de los pares de cromosomas del 1 al 22, ¿sí?, los genes que están ubicados en los cromosomas autosómicos son genes autosómicos. Y aquí entonces vamos a hablar de cómo se ve distribuido en una familia un rasgo que se debe a un gen dominante ubicado en un cromosoma no sexual. ¿Vamos bien? ¿Está bien? En la herencia autosómica dominante, entonces, como ustedes pueden ver ahí, a lo mejor no se ve tan claro. Vamos a ver. Aquí tenemos una pareja. El progenitor, fíjense que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo en ese par de cromosomas, el padre, y la madre tiene los 2 alelos recesivos en ese par de cromosomas. No sé si se alcanza a apreciar la A minúscula allí. En la formación de gametas, el padre va a formar 50% de las gametas con el cromosoma que porta el alelo dominante y el otro 50% de sus gametas va a estar dotada del cromosoma que porta el alelo recesivo. Mientras que la madre, respecto de ese gen, va a formar todas las gametas con alelo recesivo porque es homocigota. De manera que en los cruzamientos posibles que nosotros vemos establecidos aquí, el 50% de los hijos va a heredar el alelo dominante del padre y un alelo recesivo de la madre, y el otro 50% de los hijos va a heredar el alelo recesivo del padre y el otro alelo recesivo también de la madre. Es decir, que voy a tener una proporción de descendientes de 50% de hijos heterocigotas frente a 50% de hijos homocigotas recesivos también. Ese sería, digamos, el planteo mendeliano que nosotros podemos obtener también por un tablero de Punnett, conocidos los genotipos de los progenitores. Ahora, ¿cómo se ve la segregación de este genotipo, de los rasgos debidos a este genotipo, en un familiograma o pedigrí? Bueno, aquí tenemos, fíjense, esta es una familia en la que tenemos 1, 2 y 3 generaciones. Fíjense cómo cada generación está indicada con un número romano, ¿sí? Y aquí nosotros estamos viendo los genotipos de los individuos. Fíjense que estos individuos que son heterocigotas tienen el simbolito que los indica marcado porque al ser un rasgo debido a un alelo dominante, el individuo heterocigota manifiesta el rasgo. Un ejemplo de una enfermedad genética humana autosómica dominante es la acondroplasia, ¿sí? Acá tenemos uno de los acondroplásicos más famosos del momento, ¿sí? Y vemos cómo segrega un rasgo autosómico dominante en una familia. Aquí, como habíamos dicho con los simbolitos, madre, padre, relación de pareja y los hijos que tiene esa pareja y cada uno de los hijos con sus familias si es que las tienen. Fíjense, los individuos homocigotas recesivos no aparece el simbolito pintado porque no son afectados, tienen una estatura normal para el ejemplo que hemos elegido. ¿Cómo distinguimos entonces nosotros que en una familia se segrega un rasgo que es autosómico dominante? Bueno,
en el pedigrí planteado aparecen una serie de características. ¿Cuáles son? Fíjense, en casi todas las generaciones, generación 1, generación 2, generación 3, hay individuos afectados. Quiere decir que el rasgo tiene una dispersión vertical, lo encontramos en todas las generaciones. Hay varones y mujeres afectados por igual. Quiere decir que no es un rasgo que sea diferente en varones y en mujeres. Tanto mujeres como varones pueden tener el rasgo. Y además, la regla es que cada individuo afectado tiene por lo menos un progenitor afectado, como ustedes ven ahí. ¿Sí? Con esa colección de principios, todo familiograma o pedigrí en el que veamos un patrón de individuos afectados, un patrón de simbolitos pintados, que cumpla con estas características, nosotros podemos estar seguros que se trata de un patrón de herencia autosómico dominante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay preguntas? Seguimos entonces. De la misma manera que vemos la herencia autosómica dominante, vamos a presentar la herencia autosómica recesiva. La herencia autosómica recesiva es la herencia de rasgos o caracteres fenotípicos que se deban a alelos recesivos. La condición para manifestar en el fenotipo un rasgo que se debe a un alelo recesivo, ¿cuál es? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la condición para que un individuo muestre un fenotipo que se debe? El individuo tiene que ser homocigota recesivo. Entonces, en el ejemplo que aquí vemos, fíjense, tenemos dos padres que no tienen el fenotipo debido al alelo. ¿Por qué? Porque no son homocigotas recesivos. Fíjense cómo los dos progenitores son heterocigotas. Dado que la condición es ocasionada por un alelo recesivo, en el individuo heterocigota, donde hay un alelo recesivo y un alelo dominante, el fenotipo no se manifiesta. Dentro de la genética médica, al individuo heterocigota que tiene un alelo dominante, que le da el fenotipo normal, pero también porta un alelo recesivo, le decimos portador. ¿Sí? Estos dos padres heterocigotas o portadores, ¿qué nos dan? Nos dan lugar a una segregación que nosotros la podemos calcular por tablero de Punnett, en el cual el 50% de los hijos son genotípicamente heterocigotas. Heredan uno de los alelos dominantes de los padres, ¿sí? Acá, perdón. Uno de los alelos dominantes de los padres y uno de los alelos recesivos del otro progenitor. 50% de hijos esperamos que sean heterocigotas. 25% de los hijos van a ser homocigotas dominantes, ¿sí? Y 25% de los hijos van a ser homocigotas recesivos. Aquí está mal puesto el circulito. Está mal marcado el circulito. Aquí serían entonces los heterocigotas, aquí tenemos los homocigotas dominantes y aquí tenemos los homocigotas recesivos. En un cruce mendeliano típico entre dos heterocigotas, la proporción genotípica esperada es 25% de homocigotas dominantes, 50% de heterocigotas, 25% de homocigotas recesivos. Y la proporción fenotípica esperada es 75% de los hijos con el fenotipo sano, ¿sí? El fenotipo normal, y 25% de los hijos con el fenotipo que se debe al alelo recesivo, que son los homocigotas recesivos, que van a ser, en el caso de enfermedades, los afectados por la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? En el 75% del fenotipo sano sumamos el 25% de homocigotas dominantes más el 50% de los heterocigotas. ¿Cómo se aprecia esto en un familiograma o pedigrí de este tipo? En el ejemplo, un ejemplo habitual es el albinismo, ¿sí? Fíjense cómo se ve el pedigrí o patrón de herencia autosómico recesivo. Cuando hay más de un individuo afectado, por lo general están en la misma generación. No hay una continuidad generacional, generación tras generación, como veíamos en el patrón de herencia autosómico dominante. Decimos entonces que el predominio de la dispersión es horizontal. Suelen haber más de un individuo afectado dentro de la misma generación. Hablamos de una dispersión horizontal del daño. Varones y mujeres afectados por igual, quiere decir que la dotación cromosómica sexual no tiene nada que ver aquí, ¿sí? Tanto para varones como para las mujeres la chance es la misma. Y por lo general es habitual la consanguinidad. Acá fíjense que esta mamá con este papá son primos hermanos, porque la mamá de ella y la mamá de él son hermanas, ¿sí? La aparición de rasgos autosómicos recesivos es muy frecuente en familias que son endogámicas o en poblaciones que son endogámicas o donde hay consanguinidad. ¿Por qué? Porque
Como hay más proporción esperada en cruces entre heterocigotas, hay más proporción esperada de descendientes de heterocigotas, puede ocurrir que en una familia corra un alelo recesivo sin que aparezca la chance de que aparezca nunca en esa familia un homocigota recesivo. Entonces que haya muchos portadores con fenotipo sano y pase sin notarse la enfermedad en la familia por mucho tiempo. Para que aparezca un homocigota recesivo, hace falta que dos progenitores portadores tengan una descendencia entre ellos. Si esto va a ser probable que haya dos heterocigotas para el mismo rasgo, dos portadores para el mismo rasgo dentro de una misma familia, por eso es habitual la consanguinidad. ¿O dentro de qué? De una población que sea muy endogámica. ¿Qué es una población muy endogámica? Una población humana o animal en la cual no haya una tasa neta y constante de inmigrantes y emigrantes. Esto muchas veces ocurre en poblaciones aisladas geográficamente, poblaciones que viven, por ejemplo, en una isla, que es un aislamiento concreto, o en regiones geográficas muy inaccesibles, o el aislamiento también puede ser cultural. Muchas veces se trata, por ejemplo, de tribus como las que encontramos en la selva amazónica, que tienen características culturales que no son amigables con el intercambio de extranjeros o de gente que venga de otras culturas, entonces preservan su entorno cultural, sus usos y costumbres, entonces son muy endogámicos. O por cuestiones religiosas, muchas veces hay cuestiones religiosas que mantienen a la gente dentro de un subgrupo, cruzándose entre ellos. Un ejemplo puede ser también las tribus nómades del desierto, los tuareg, que son tribus nómades del desierto, suelen ser poblaciones que no tienen una residencia fija y que constituyen grupos familiares muy grandes y donde hay mucha consanguinidad, digamos. Es más probable que los individuos se vayan de la población y que llegue gente nueva, porque las características culturales y geográficas que habitan son muy especiales, muy particulares, entonces no son elegibles por el resto de las poblaciones. Cuando entonces hay consanguinidad, aparece más prevalencia de estos rasgos autosómicos recesivos. Cuando en una población muy endogámica empiezan a aparecer rasgos recesivos que producen enfermedades o que puedan ser deleterios, decimos que la población empieza a manifestar lo que se llama depresión por endogamia. ¿Sí? Empiezan a aparecer individuos que fenotípicamente muestran rasgos que pueden muchas veces estar asociados a enfermedades. ¿Sí? Esto se contrapone a las poblaciones en donde hay mucha inmigración y emigración, donde se renueva constantemente el pool génico, a las que decimos que tienen lo que se llama vigor híbrido. Cuanto más genes entran en juego en una población, más vigorosa es esa población. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Hasta aquí entonces, con lo que es patrones de herencia mendelianos, dentro del análisis de un familiograma, un esquema de planteo de familias, ¿sí? Que se analizan con estas herramientas de familiogramas o pedigrees. El tema que más nos convoca hoy son todos los temas que tienen que ver con la herencia no mendeliana. De todo lo que aprendimos de Mendel y que sienta las bases verdaderamente de la genética de transmisión, de todo eso que aprendimos la clase pasada y que empezamos a practicar esta semana, empezamos a ver que no todos los genes, no todos los rasgos, no todos los fenotipos obedecen al esquema planteado por Mendel. Si bien es lo fundante y si bien es habitual, un montón de rasgos, de caracteres y de genes no se comportan de acuerdo a lo predicho por Mendel, y todos esos fenómenos cuyos, digamos, comportamientos de interacción intraalélica o las proporciones fenotípicas esperadas no obedecen a lo planteado por Mendel, es lo que nosotros estudiamos dentro del título de herencia no mendeliana, que es lo que vamos a ver hoy. Dentro de la herencia no mendeliana abarca muchísimos fenómenos genéticos, algunos los vamos a ver este año y otros los vamos a ver el año que viene. Dentro de lo que vamos a ver este año vamos a ver lo siguiente, vamos a ver dominancia incompleta, codominancia, genes letales, herencia ligada a cromosomas sexuales, herencia no nuclear, interacciones entre gene y ambiente, múltiples genes para un solo rasgo y herencia multifactorial. Esto es lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Sí? Estas son las interacciones génicas no mendelianas o las proporciones génicas no mendelianas que nosotros vamos a considerar en este curso. Vamos a empezar por la dominancia incompleta. Cuando Mendel planteó el concepto de factores y de genes, que habíamos visto al principio,
a los factores que nosotros llamamos genes, constituyen un genotipo en el individuo, y ese genotipo, si los dos genes son no iguales, hablamos del homocigota, si son diferentes, hablamos del heterocigota, y si son diferentes, aquel que se expresa en el fenotipo es el dominante, y el que permanece sin manifestarse es el recesivo, y hablamos ahí de un fenotipo. Dentro de esas proporciones, son de dominancia, esas proporciones planteadas al principio son de dominancia completa. Pero muchas veces la interacción, ¿sí?, entre los individuos híbridos, es decir, entre los individuos heterocigotas, dan un fenotipo que no es de dominancia completa, sino que aparece un fenotipo intermedio, que es lo que nosotros llamamos la dominancia incompleta. Fíjense que si nosotros cruzamos dos individuos puros, una homocigota dominante, en este caso estas flores, ¿sí?, que codifica el gen A para el color del pigmento de la flor, siendo el alelo dominante el que codifica para el color rojo y el alelo recesivo el que codifica para el color blanco. En la cruza de dos cepas puras como estas dos, en la F1, en la primera generación obtenida por Mendel, todos los individuos tenían el mismo fenotipo, tenían el mismo genotipo, eran todos heterocigotas, y manifestaban el fenotipo de uno de los progenitores, que decíamos que era el homocigota para el alelo dominante. Entonces decíamos, el alelo que codifica para color rojo es dominante sobre el blanco, y esa era la dominancia completa. En este caso, cuando hay dominancia incompleta, aparece una tercera categoría fenotípica. Fíjense que con Mendel habían dos categorías fenotípicas: el fenotipo debido al alelo dominante y el fenotipo debido al alelo recesivo. Y genotípicamente, solo el individuo homocigota recesivo tenía el fenotipo recesivo, y tanto el individuo homocigota dominante como el heterocigota tenía el fenotipo dominante. En este caso, son más de dos categorías fenotípicas. Está la categoría fenotípica dominante para el homocigota dominante, la categoría fenotípica recesiva para el homocigota recesivo, que son los descendientes que tienen los mismos genotipos que los abuelos, ¿sí? En este caso, la generación previa a la que le dio lugar. Y aparece un fenotipo intermedio, ¿sí?, que es el del heterocigota. En la cruza, entonces, de dos cepas puras, aparece una primera generación o F1, donde los individuos no tienen el genotipo de ninguno de los dos progenitores, sino esta mezcla. Estos fenotipos intermedios, que no son ni el dominante ni el recesivo, revelan una interacción intraalélica entre los dos alelos que constituyen el genotipo del heterocigota, que es de no dominancia completa, es una interacción de dominancia incompleta, ¿sí? Es muy común también entre los animales de cría. Fíjense, en los caballos, con esta coloración, el chestnut y el blanco, dan esta coloración que es el roano, ¿sí? Cuando el fenotipo que resulta en el heterocigota es intermedio, hablamos de dominancia incompleta. El siguiente fenómeno del que vamos a hablar, que lo planteamos ahí, que en la especie humana se ve ejemplificado con un montón de rasgos, pero elegimos aquí el de tipos sanguíneos, es el de codominancia. Para hablar de codominancia, primero vamos a aclarar una cosa. Usamos el ejemplo de los tipos sanguíneos. Los tipos sanguíneos del sistema AB0 no son el único sistema de antígenos eritrocitarios sanguíneos. Los tipos sanguíneos del sistema AB0 están codificados por genes que se denominan con la letra I. Fíjense, la letra I latina. Hay 3 variantes alélicas de ese gen, no 2. ¿Sí? El alelo dominante tipo A, el alelo dominante tipo B y el alelo recesivo, que es el que codifica para el tipo 0. Hay 3 variantes alélicas, no 2. Hablamos aquí de alelos múltiples. Estamos hablando de un gen en particular, que ocupa un locus en particular, pero que admite 3 variantes alélicas, no 2. ¿Estamos? Por supuesto que esas variantes alélicas se observan en la población. Un individuo, un ser humano, que es un individuo diploide, ¿cuántos alelos para tipo sanguíneo puede tener? Solo 2, ¿sí? En cualquiera de las combinaciones de los 3 alelos posibles. Fíjense que tenemos aquí las combinaciones. Los individuos pueden ser homocigotas para el alelo dominante A y tener los 2 genes iguales, o heterocigota y tener un alelo A y un alelo I0, o podrán ser homocigotas para el alelo B, o podrán ser heterocigotas y tener un alelo B y uno 0,
O podrán ser heterocigotas y tener uno que codifica para A y otro para B, o tener los dos iguales para I0 y ser homocigota también. Fíjense que tenemos 3 homocigotas posibles: el homocigota para A, el homocigota para B y el homocigota para 0. Y tenemos 3 heterocigotas posibles: el heterocigota entre A y 0, el heterocigota entre B y 0 y el heterocigota entre A y B. Cuando un gen admite más de 2 alelos, ya empezamos a hablar de alelos múltiples. Y cuando este gen, en particular, en el caso de este gen en particular, que admite 3 alelos, ¿sí? Que tiene 3 alelos, 3 variantes alélicas, son posibles 6 genotipos diferentes, ¿sí? Fíjense que la relación de dominancia y recesividad es de dominancia y recesividad completa entre el gen que codifica para la versión, para el alelo A, y el que codifica para el 0, y también es de dominancia completa entre el gen que codifica para B y el que codifica para 0. ¿Cómo lo sé? Porque cuando veo en esta tabla, fíjense, tanto el individuo homocigota para A como el heterocigota entre A y 0 tienen sangre de tipo A, ¿sí? El fenotipo es el mismo para este homocigota y para el heterocigota. Y lo mismo pasa con el B. El individuo homocigota para B y el individuo heterocigota entre B y 0 tienen sangre tipo B. Voy a saltar ese cuadro para ir ahí al final. El homocigota para 0 obviamente va a tener genotipo 0. Y el individuo que es heterocigota entre A y B tiene sangre tipo AB. Quiere decir que el alelo A y el alelo B entre sí exhiben lo que se llama codominancia porque se expresan los dos a la vez. Para que nos quede más claro esto todavía, vamos a ver qué significa en el fenotipo de la sangre tener sangre tipo A, tipo B o tipo 0. En la membrana de los glóbulos rojos existe un montón, una multiplicidad de proteínas. En las que vamos a prestar atención ahora son unas glucoproteínas que tienen un montón de hidratos de carbono. Fíjense, esto que nosotros vemos aquí es un esquema de la porción glucídica, de la porción de hidratos de carbono que tienen estas proteínas de la membrana del eritrocito aquí representadas de esta manera. El alelo 0, fíjense que todos tienen estas 4 primeras hidratos de carbono iguales. Estos son distintos hidratos de carbono, son monómeros, ¿sí? Estos son oligosacáridos, tienen esta cantidad de azúcares. Fíjense que la primera secuencia es la misma para las 3 alelos. Pero el alelo 0 tiene aquí, en el extremo, no tiene unido ningún otro hidrato de carbono, mientras que el alelo A tiene unido este hidrato de carbono y el alelo B tiene este otro hidrato de carbono. Decimos que la ausencia de un hidrato de carbono extra acá, ¿sí?, es lo que caracteriza al alelo 0. Y entre el A y B, la presencia, ¿sí?, es de un hidrato de carbono extra y da diferentes glucoproteínas de membrana que nosotros los vemos así, representados de esta manera. Si representáramos este azúcar con triangulitos verdes y este azúcar con redondelitos azules, veríamos que el individuo que tiene sangre tipo A, solo en la membrana del eritrocito, expresa ese tipo de proteínas. El individuo que tiene sangre de tipo B expresa en la membrana del eritrocito ese tipo de proteínas. El individuo AB expresa ambas, ¿sí? Y en el individuo 0 no dibujamos nada porque representamos ahí la ausencia de un hidrato de carbono extra allí. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en la membrana del eritrocito del individuo que tiene sangre de tipo AB se expresan simultáneamente tanto el alelo A como el alelo B. Es diferente de lo que veíamos hace un ratito, para la dominancia incompleta. Aquí lo que vemos es codominancia, es la expresión simultánea. Es un fenotipo, pero no es un fenotipo intermedio, es un fenotipo que tiene la expresión simultánea de los dos genes. Vamos a ver ahora un cuadrito que nos va a poder aclarar un poco la cosa. Fíjense, si nosotros lo planteamos de esta manera, ¿cómo serían las relaciones fenotípicas entre dominancia completa, dominancia incompleta y codominancia? En la dominancia completa, fíjense, si fuera... Acá vemos las dos opciones posibles. El blanco dominante sobre el azul. Si cruzamos un individuo puro con otro individuo puro, en la F1 aparece uno solo de los fenotipos, en este caso el de este dominante. ¿Lo ven? Si fuera la inversa, que el azul fuera dominante sobre el blanco, si cruzo un individuo puro
homocigota para blanco, por otro individuo puro, homocigota para azul, en la descendencia, en los híbridos, los heterocigotas, van a manifestar el fenotipo de uno de los progenitores, en este otro ejemplo alternativo, si la dominancia es del azul, el fenotipo que tiene el homocigota para el azul. ¿Ven? Ahora, en la dominancia incompleta aparece un fenotipo intermedio. La cruza de dos puros me da una mezcla en el fenotipo. Mientras que en la codominancia, la mezcla de los dos puros me da la expresión simultánea de ambos genes. Con este cuadrito es más fácil distinguir entre dominancia incompleta y codominancia, que muchas veces no queda claro. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, vamos a pasar a otra cosa ahora. La siguiente interacción génica no mendeliana ya no tiene que ver con los fenotipos posibles que resultan de los heterocigotas, como veíamos recién. Quiere decir entonces que la dominancia incompleta y la codominancia son interacciones intraalélicas que no son de dominancia completa, que resultan en una variación en las proporciones fenotípicas esperadas por Mendel, ¿sí? Porque cuando hablábamos de Mendel habíamos hablado de dos fenotipos posibles. Cuando hablamos de dominancia incompleta y de codominancia hablamos de tres fenotipos posibles, ¿sí? Así que esas interacciones de las que hablamos antes tienen que ver con las proporciones fenotípicas esperadas, que en la dominancia incompleta y la codominancia no se verifica lo previsto por Mendel. En el caso de los genes letales, el concepto de genes letales es un concepto que tiene distintos enfoques según digamos, la genética tradicional o la genética médica. En cualquier caso, altera las proporciones mendelianas esperadas. Un gen letal, en el sentido amplio, es un gen que le impide la reproducción al individuo, ¿sí? Un gen que impide que el individuo pueda dejar descendencia es un gen letal en sí mismo, porque el individuo que tiene el gen desaparece cuando se muera y consigo el gen. Entonces el gen no puede continuar en la descendencia. Esa sería la definición de gen letal en el sentido amplio. De manera que un gen que produzca una enfermedad que resulte en la muerte temprana del individuo, nosotros lo podemos considerar un gen letal. Y en la genética médica ese es un concepto que se considera, ¿sí? Un gen que produzca la muerte neonatal, un gen que produzca la muerte antes de la edad sexual, de la madurez sexual reproductiva, ¿sí? Es un gen que se pierde con el individuo y como tal es un gen letal. Pero una versión más, digamos, más obvia de letalidad es un gen que impide inclusive hasta el nacimiento en la vida intrauterina. Un gen que impide el nacimiento de un individuo con determinado genotipo. Vamos a poner un ejemplo. Esto es una raza de gatos que se llama Manx. Es una raza que por su rareza es apetecido. Un gato Manx tiene un rabito muy corto o no tiene cola en lo absoluto, ¿sí? Los gatos Manx son una raza que deben ese fenotipo tan particular a la presencia de un gen del que depende la formación en el desarrollo embrionario de la parte más distal del esqueleto axial, ¿sí? El esqueleto axial es el esqueleto de la columna vertebral, cráneo y columna vertebral, la porción más caudal en los animales con cola es lo que constituye la cola, y este gen en particular es regulador de la formación de la porción posterior del esqueleto axial. El gen, sí, fíjense, normal, es recesivo y da lugar a la formación de cola larga, ¿sí? El alelo que produce el fenotipo deseado para los criadores de la raza es un alelo dominante. Los individuos heterocigotas, ¿sí?, tienen la cola corta. Así, si yo cruzo dos gatos con cola corta, dos gatos Manx, yo ya sé que son heterocigotas, y en el cruce heterocigota por heterocigota, si yo planteo un tablero de Punnett, voy a encontrar 25% de homocigotas dominantes, 25% de homocigotas recesivos y el 50% de heterocigotas. Ahora, eso es lo que yo puedo predecir desde la perspectiva mendeliana. Pero ¿qué ocurre con los gatitos que nacen? Los gatitos que nacen van a ser gatitos con cola larga, gatitos con cola corta y nada más. ¿Por qué? Porque el homocigota dominante es letal en la vida intraembrionaria, entonces se aborta ese gatito. El gatito con genotipo homocigota dominante
no nace, produce muerte embrionaria. De manera que yo voy a encontrar una proporción fenotípica, ¿sí?, de 2 a 1. Voy a encontrar en la descendencia una proporción fenotípica de 2 individuos con la cola corta por cada un individuo con la cola larga. La proporción es 2 a 1 y tengo una probabilidad de 2 en 3 de tener un individuo, un gatito con cola corta, y de 1 en 3 de tener un gatito con la cola larga. ¿Sí? Fíjense cómo no es la proporción mendeliana esperada. En la proporción mendeliana esperada yo esperaba fenotípicamente 3 a 1. Acá tengo 2 a 1. Es la proporción fenotípica no mendeliana debida a la presencia de un gen letal. ¿Vamos bien? ¿Sí? En este caso, entonces, los genes letales, ¿cómo me alteran las proporciones? ¿Por qué es no mendeliano? Porque lo que me alteran son las proporciones de nacidos y los fenotipos que los acompañan. ¿Preguntas ahí hasta aquí? ¿No? Bien. El otro fenómeno no mendeliano que me altera las proporciones mendelianas esperadas es la herencia ligada a cromosomas sexuales, porque los cromosomas sexuales tienen en los mamíferos y en particular en la especie humana sus bemoles. Ya habíamos visto cómo los cromosomas sexuales son diferentes en los varones. Los varones tienen un cromosoma X, miren el tamaño del cromosoma X en este esquema, comparado con el tamaño del cromosoma Y. ¿Sí? Las mujeres tenemos 2 de estos cromosomas X, los varones tienen este cromosoma X y un cromosoma Y. Decimos entonces que como tenemos los 2 cromosomas X que contienen los mismos genes, las mujeres podemos ser homocigotas o heterocigotas para los genes ubicados en el cromosoma X. Porque los cromosomas X en la mujer, con dotación XX, son iguales y contienen los mismos genes. Si yo tomo, por ejemplo, un gen como este, que está vinculado con la enfermedad retinitis pigmentosa, ¿sí? Las mujeres podemos tener en los 2 cromosomas X, uno con el gen que produce la enfermedad y el otro gen normal, y ser heterocigotas. O podríamos tener los 2 genes normales y ser homocigotas, o tener los 2 genes afectados y ser homocigotas también, ¿sí? En cambio, los varones no tienen este gen 2 veces, porque tienen el cromosoma X con el gen que produce, en este caso la retinitis pigmentosa, y no tienen un homólogo en el cromosoma Y, como pueden ver. De manera que un hombre que hereda un cromosoma X que contenga el gen que produce la retinitis pigmentosa y no su alelo normal, está condenado a tener la enfermedad. ¿Sí? Decimos entonces, introducimos algunos conceptos. Dado que los hombres tienen los 2 cromosomas diferentes, no pueden ser homocigotas o heterocigotas para genes ubicados en el cromosoma X, ni para genes ubicados en el cromosoma Y, porque también tienen un solo cromosoma Y. Decimos que son hemicigotas o hemicigóticos, ¿sí? Para los genes localizados en el cromosoma X, los varones son hemicigóticos, ¿sí? Las enfermedades ligadas al cromosoma X, entonces, en consecuencia, se heredan diferente en varones que en mujeres, ¿sí? Y las proporciones fenotípicas y genotípicas esperadas varían de acuerdo al sexo del individuo. Vamos a ver cómo. Las herencias ligadas al X, vamos a ver aquí, se deben a la herencia de genes que están ubicados en esta porción del cromosoma X. Fíjense cómo, perdón. El cromosoma X, aquí pintado de amarillo, está puesta de manifiesto toda la zona que contiene genes que solo están en el cromosoma X. Aquí tiene una porción pintada de violeta, que también la tiene aquí pintada el cromosoma Y. Fíjense, ¿ven? Esta porción está aquí pintada de violeta en ambos cromosomas. Es lo que se llama la porción pseudoautosómica o porción homóloga entre X e Y, porque los cromosomas X e Y en la meiosis del varón también se aparean, ¿sí? Es decir, que comparten una pequeña zona de homología por la cual se aparean durante la meiosis. Esto va a tener mucha importancia en la genética médica, ¿sí? Esta pequeña región homóloga o pseudoautosómica de X e Y por donde se aparean en la meiosis contienen un pequeño conjunto de genes que están tanto en el cromosoma X como en el cromosoma Y. Pero luego, miren todo el resto de la anatomía del cromosoma X, la cantidad de genes que son. Ahí hay algunos ejemplos de genes cuyas mutaciones producen enfermedad, pero hay muchos más. Y esta que vemos aquí es la porción diferencial del Y, que contiene ahí genes que solo están en el cromosoma Y. ¿Vamos bien? Cuando nosotros hablamos de herencia ligada al X, que en muchos textos sale con el título de herencia ligada al sexo, que
técnicamente no está bien decirle así, porque habría que preguntar a cuál sexo, ¿sí? Cuando hablamos de herencia ligada al X, hablamos de la herencia de genes que están ubicados en la porción diferencial del X, ¿sí? Siempre que hablemos de herencia ligada al X, vamos a estar hablando de genes que están ubicados allí, en la porción diferencial del X. Los genes que están ubicados allí en la porción diferencial del X pueden ser dominantes o recesivos, es decir, que pueden presentar variantes alélicas dominantes y recesivos. Y en la especie humana siempre los genes que están más estudiados son los que tienen que ver con enfermedades. Por eso gran cantidad de los ejemplos que ustedes van a ver aquí tienen que ver con enfermedades. Vamos a ver cómo es un patrón de herencia ligado al X recesivo. Miren en este esquema que presentamos aquí. Aquí lo que tenemos es, fíjense, dos posibilidades. Aquí tendríamos un varón afectado, tiene un gen ubicado en el cromosoma X que produce una enfermedad y tiene su cromosoma Y, y la mujer es sana, tiene los dos cromosomas X sin el alelo que produce la enfermedad, es decir, con el alelo normal, el alelo sano. Miren cómo segregan estos cromosomas. Los varones pueden formar dos tipos de gametas. El 50% de sus gametas van a tener el cromosoma X y el otro 50% de las gametas va a tener el cromosoma Y. Mientras que todos los óvulos de las mujeres van a tener cromosoma X. Por eso decimos que el varón es el que determina el sexo del bebé, ¿sí? De acuerdo a cuál espermatozoide alcance al óvulo, si es un espermatozoide con un cromosoma Y, el niño va a resultar un varón. Si es un espermatozoide con un cromosoma X, va a resultar una niña. Entonces, fíjense, como el padre a sus hijas mujeres le hereda solo su cromosoma Y, y las mujeres, estas niñas, heredan un cromosoma de la madre con el alelo sano, las niñas van a ser sanas, pero portadoras. Van a tener un cromosoma X con el alelo normal, que va a hacer que tengan el fenotipo normal, y un cromosoma X con el alelo mutado, que va a permanecer sin manifestarse en el fenotipo porque es recesivo. ¿Estamos bien? Decimos, de las mujeres, todas ellas son portadoras, pero sanas. Y los varones, como los varones heredan de su padre solo el cromosoma Y, y el padre es el que tiene el cromosoma X con el alelo mutado, todos los hijos varones van a ser sanos. ¿Bien? Aquí tenemos una posibilidad. Esto es lo que resulta de un cruce ligado al X recesivo, cuando quien tiene el alelo recesivo en el cromosoma X es el varón. Si es al revés, cambia la proporción fenotípica y genotípica esperada. Fíjense, comparen este genotipo y fenotipo con estas proporciones de aquí. Si en cambio decimos la portadora es la madre, ¿sí? Como podrían ser portadoras cualquiera de las niñas de aquí, la portadora es la madre, es sana, porque tiene un cromosoma X con el alelo normal y un cromosoma X con el alelo recesivo que produce la enfermedad. Es decir, el fenotipo es sano, pero es portadora. Y si el padre tiene un cromosoma X normal con el alelo normal, tampoco es afectado, es sano, ¿sí? Viendo la segregación de gametas, el varón da dos tipos de gametas, gametas con el cromosoma X y gametas con el cromosoma Y, que segregan, que se separan durante la meiosis, según lo que lo dijo Mendel. La madre también da dos tipos de gametas, con el cromosoma X con el alelo normal y con el cromosoma X con el alelo afectado. Fíjense cómo resulta la descendencia. Voy a tener hijas que hereden el X sano del padre y el X sano de la madre y que sean sanas, no portadoras. Hijas mujeres que tengan el X sano del padre y el X afectado de la madre van a ser sanas, portadoras. 50% de las hijas sanas no portadoras, 50% de las hijas sanas portadoras. Y los varones, fíjense, vamos a tener, los varones heredan el cromosoma Y del padre. Cuando hereden de la madre el cromosoma X con el alelo sano, van a ser sanos no afectados, ¿sí? Cuando hereden el cromosoma X de la madre con el alelo afectado, con el alelo mutante, el alelo que produce la enfermedad, van a ser afectados y no tienen más remedio que manifestar la enfermedad. Fíjense la diferencia entre una mujer y un varón. El varón, al ser hemicigótico, manifiesta la enfermedad en más proporción que las mujeres. Entonces, los rasgos ligados al X recesivos muestran más frecuencia de manifestación fenotípica en varones que en mujeres. ¿Sí? Y acá es diferente de los genes autosómicos que veíamos antes. Acá el sexo tiene que ver, porque depende de la dotación cromosómica del individuo el fenotipo que se tenga. ¿Vamos bien? ¿Sí? Escapa entonces la proporción fenotípica esperada de las
previstas por Mendel. ¿Cómo se vería un familiograma o pedigrí de un patrón de herencia ligado al X recesivo? Aquí, en este familiograma o pedigrí, fíjense que para las enfermedades ligadas al X, las mujeres portadoras se pintan con un puntito en el medio. Son portadoras pero sanas, porque el rasgo es recesivo. Entonces, una mujer portadora va a tener hijos, no todos, pero algunos de sus hijos, el 50% de los hijos, como veíamos en la imagen anterior, se espera que sean afectados, que hayan heredado el cromosoma X que produce la enfermedad. ¿Ven? Aquí marcado con una letra M, con un superíndice M. ¿Ven? También espero encontrar hijas mujeres que sean portadoras también, que hayan heredado el cromosoma X de la madre que tiene la mutación y el otro cromosoma X del padre. También tengo portadoras. Fíjense cómo aquí, entonces, en este pedigrí, ¿qué veo? Veo que hay más varones que mujeres afectados. Fíjense que simbolitos con el pintado con color sólido, veo más varones que mujeres. Hay más proporción de varones que de mujeres afectados. Y la regla de oro de las herencias ligadas al X: no hay transmisión varón-varón. Cada vez que yo veo un patrón de herencia, un pedigrí, donde un varón afectado no tenga hijos varones afectados, ¿sí?, puedo sospechar una herencia ligada al X. ¿Por qué ocurre esto de que en las herencias ligadas al X no hay transmisión varón-varón? Porque un varón afectado de una enfermedad ligada al X tiene una enfermedad debido a su cromosoma X, y él a sus hijos varones le da solo el cromosoma X, es el que está libre de la afección. ¿Vamos bien? Entonces fíjense que aquí los varones afectados, si tienen hijas afectadas, son mujeres, y si no, los hijos varones de un varón afectado son siempre sanos. ¿Sí? Un ejemplo de herencia ligada al X recesiva sería la ceguera para los colores. Aquí vemos que está modificada la foto para que veamos cómo vería un individuo con visión normal, con la visión, digamos, para los colores normal, y un daltónico que tiene ceguera para los colores, que ve del mismo color a todos los colores de la gama de los rojos y marrones y de los verdes. ¿Sí? Se vería, digamos, este es el mundo para el daltónico. Si algún caballero en la sala ve las dos fotos iguales, pasa por la consulta con algún médico que encuentre en el pasillo, que es una condición con la que se puede vivir. ¿Sí? Bien. Las herencias al X también pueden ser dominantes. Las herencias ligadas al X pueden ser dominantes. En una herencia ligada al X dominante, la proporción de hijas mujeres afectadas cambia, porque es diferente de lo que veíamos recién. En las herencias ligadas al X recesivas, las mujeres heterocigotas son sanas. Pero en las herencias ligadas al X dominantes, las mujeres heterocigotas están afectadas. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Fíjense que cambia la proporción de los hijos. Si el padre está afectado, la mitad de las hijas va a tener el cromosoma con el alelo, si el padre no está afectado, si el padre es sano, la mitad de las hijas van a heredar el cromosoma del padre, que es sano, y la mitad de las hijas van a heredar el cromosoma X con el alelo afectado, y van a manifestar el rasgo. Fíjense que las mujeres heterocigotas, a diferencia de lo que veíamos antes, muestran el fenotipo debido al alelo anormal. Y lo mismo pasa con los varones que heredan ese cromosoma X. Un ejemplo de herencia ligada al X dominante es la hipertricosis congénita. Fíjense, la hipertricosis congénita es una condición que produce un exceso de producción de vello en todo el cuerpo, con predominancia en la región facial, fíjense. Y el patrón de herencia, mírenlo aquí, parece un patrón de herencia autosómico dominante como el que veíamos al principio de los patrones de herencia autosómicos dominantes. Vemos varones y mujeres afectados, pero si prestamos atención hay más mujeres afectadas que varones. Y además aquí se cumple la regla de oro. No hay transmisión varón-varón. Fíjense que este varón afectado solo tiene hijas con la condición. Todos los hijos varones son sanos. Este es un pedigrí de una familia real, ¿eh? Sí, miren la cantidad de hijos que este señor está peludo. No tuvo ninguna dificultad para tener pareja. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay preguntas? Ya falta poquito. ¿Alguna pregunta respecto a las herencias ligadas al X? ¿Alguna pregunta? Sí.
el grupo sanguíneo tiene un mecanismo de herencia de dominancia completa. Tenemos el alelo recesivo, que es el negativo, y el alelo dominante, que es el positivo. El heterocigota tiene RH positivo. Solo el homocigota recesivo tiene RH negativo. ¿Sí? Es un gen autosómico. Bien, ¿sigo? ¿Puedo seguir? ¿Hay alguna otra pregunta? Bien. El detalle con el cromosoma X en las mujeres y con las herencias ligadas al X dominantes y recesivas es... hay un detalle que hay que tener en cuenta en la manifestación fenotípica de los rasgos ligados al X en las mujeres. Las hembras de mamíferos que tenemos dos cromosomas X, nuestros cromosomas en las células somáticas pasan por un proceso de inactivación que tiene, digamos que la explicación teórica de este proceso es que tenga la intención de compensar la dosis de genes ligados al cromosoma X entre varones y mujeres. Ustedes habrán visto la diferencia de tamaño enorme que hay entre el cromosoma X y el cromosoma Y. Quiere decir que la dosis de genes del cromosoma X es el doble de la dosis de genes del cromosoma X en el varón. En ese caso, entonces, hay un mecanismo que es la lionización, se llama lionización o inactivación del cromosoma X. Ese proceso ocurre a partir de la fecundación en el desarrollo embrionario y es al azar. Fíjense, un cigoto femenino que es el resultado de la fecundación de un óvulo con un cromosoma X, con un espermatozoide con un cromosoma X, resulta en un cigoto de una niña, ¿sí? Tiene dos cromosomas X. En los primeros estadios del desarrollo embrionario, en distintas células y al azar, uno de los dos cromosomas X se inactiva. Fíjense, en la primer mitosis planteada aquí, en este modelo, si este fuera el cromosoma X materno y este cromosoma X paterno, fíjense como en algunas células se inactiva y queda reducido a una masa de ADN compacta que no se expresa, el cromosoma X paterno, y permanece activo expresando sus genes del cromosoma X materno. Y en otras células es al revés. Se condensa el cromosoma X materno y el paterno es el que permanece activo. Quiere decir que cada una de las células de una mujer o de una hembra de una especie mamífero tiene activo un solo cromosoma X, uno solo de los dos. Cada una de nosotras que estamos acá adentro, en este momento, de las mujeres que estamos acá adentro, en cada una de nuestras células solo un cromosoma X está activo. En algunas células es el paterno, es el cromosoma X que heredamos de nuestro padre, y en otras células es el cromosoma X que heredamos de nuestra madre. De manera que cuando estamos hablando de genes ligados al cromosoma X que produzcan una enfermedad, por ejemplo la hemofilia, que es una enfermedad recesiva ligada al X, el rasgo clínico, la manifestación fenotípica clínica de ese rasgo va a depender de la proporción de células que tengan el cromosoma X con el alelo normal versus la proporción de células que tengan el cromosoma X con el alelo que produce la enfermedad activo, ¿sí? Entonces las mujeres no somos las heterocigotas para rasgos ligados al X recesivos tan fenotípicamente normales o no afectadas. Hay una manifestación que puede ser subclínica y que depende de esta inactivación al azar. ¿Vamos bien? Un ejemplo, entonces, fíjense cómo esto que vemos aquí, este sería el núcleo de una célula de un varón en interfase, fíjense, no se aprecia nada distintivo. Y este es el núcleo de una célula de una mujer en interfase, donde se muestra esta manchita, que es el corpúsculo de Barr. Ese cromosoma que queda inactivo y pegado a la pared del núcleo, formando esta manchita que se llama el corpúsculo de Barr. Por mucho tiempo, el corpúsculo de Barr fue una estrategia diagnóstica del sexo. En la década del 40, del 50, del 60, inclusive en las Olimpiadas, cuando en los deportes femeninos por ahí participaban varones para que el equipo tuviera más chances, porque el varón tiene un fenotipo corporal de más fortaleza o de más velocidad o de más desarrollo muscular, entonces por ahí se mandaba en algún equipo alguna trampa de meter un varón en el equipo de mujeres como para que darle prevalencia o superioridad al equipo. Entonces ¿qué se hacía? Se hacía un raspado de mucosa oral, se recuperaban células de la mucosa oral, se tiñe con azul de metileno eso, y no tiene que aparecer esto, ¿sí? Si no aparece esto, se trata de un varón, ¿sí?
En todas las damas del equipo tiene que aparecer el corpúsculo de Barr. Sí, pregunta. Después que se inactiva, ¿qué pasa con ese cromosoma? Permanece inactivo toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y las células hijas, por ejemplo, las células que resulten por mitosis de esta célula que tiene inactivo el paterno, todas van a tener también inactivo el paterno. Entonces decimos que las mujeres somos un mosaico, donde tenemos grupos de células con un cromosoma activo y otros grupos de células con el otro cromosoma activo. Y la naturaleza nos proporciona, por suerte, una manera visual de identificar lo que es un mosaico, ¿sí? Un mosaico, fíjense, estas gatitas carey, los gatos tricolor son todas hembras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el color de pelaje negro y marrón se debe a un gen que está ubicado en el cromosoma X, no así el color de pelaje blanco. Entonces, sobre un fondo de pelaje blanco, en esta gatita, tenemos las zonas donde el pelaje es negro, tenemos activo el cromosoma, ¿sí? Que tiene el alelo negro, una gatita heterocigota con cromosomas X que codifican para pelaje negro y para pelaje naranja o marrón, ¿sí? Entonces, las zonas del pelaje de la gata donde el pelo sea negro tienen activo el cromosoma X con el alelo negro e inactivo el otro. Y las zonas de pelaje anaranjado, como vemos aquí, tienen inactivo, os he dicho corpúsculo de Barr, el cromosoma X que contiene el gen que codifica para pelo negro y activo el cromosoma X que contiene el gen para pelaje naranja, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el patrón de pelaje en la piel muestra zonas manchadas. Eso es de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de un mosaico. Un mosaico es un individuo que tiene distintos grupos de células con distintas características genéticas. En el caso del cromosoma X, con uno u otro cromosoma X activo. Para ir finalizando, ir cerrando, nos quedan pocas cosas. Una de ellas, un mecanismo genético no mendeliano, es el de la herencia no nuclear. Algo de esto estuvimos viendo cuando vimos el ejercicio que hicimos en clase de la hemoglobina. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos viendo dónde se sintetiza la hemoglobina, cómo estaría, digamos, cómo la célula forma la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína compleja que además nos va a entretener mucho en el segundo cuatrimestre cuando veamos el tema respiratorio. Y está codificada esa proteína, una parte de ella, por genes contenidos en el ADN nuclear, ¿sí? Parte de la estructura de la proteína, la globina, está sintetizada por ADN nuclear, entonces está codificado por genes autosómicos, pero el grupo hemo, el grupo prostético, está codificado por el ADN mitocondrial. Fíjense que las mitocondrias, una célula tiene además su núcleo mitocondrias, y las mitocondrias tienen varias copias del ADN mitocondrial, que es un ADN diferente del ADN nuclear en muchos sentidos. Es un ADN que no tiene histonas unidas de manera permanente, así que esto no es cromatina, ADN, nada más. Recuerden que el ADN nuclear, como tiene las histonas esas unidas en forma permanente, en realidad constituye la cromatina. Las moléculas de ADN de una célula eucariota, del núcleo de una célula eucariota, son varias y son lineales, no se unen por el extremo. Nuestros cromosomas, nuestros 46 cromosomas son 46 moléculas de ADN con histonas unidas, así que constituyen, ese genoma está formado por cromatina y son moléculas que tienen los extremos libres. El cromosoma de la mitocondria es un cromosoma desnudo porque no tiene esas proteínas y además es circular. Es igual al genoma de las bacterias, por lo que se postula que la mitocondria en realidad fue una bacteria que se metió simbiótica en una célula eucariota y ahí quedó residiendo fija para siempre. Las características del genoma mitocondrial son muy similares a las de los genomas bacterianos y suelen tener más de una copia de esa molécula de ADN cada una de las mitocondrias. Muchas de las mitocondrias, de las proteínas de la mitocondria, las proteínas que la mitocondria tiene, que contiene, que necesita para funcionar, muchas son codificadas por el ADN nuclear, pero algunas de ellas son codificadas por el genoma mitocondrial. Y como vimos con el caso de la hemoglobina, algunas proteínas, algunas estructuras moleculares codificadas por el genoma mitocondrial también forman parte de la estructura funcional de la célula en su totalidad, es decir, escapan a la función intramitocondrial. Muchos de los genes que codifican la mitocondria, sea para la función propia de la mitocondria o no,
tienen que ver predominantemente con la función energética que la mitocondria cumple en la célula y que nosotros ya conocemos. Entonces, muchas veces, genes mutados en esas mitocondrias pueden producir enfermedades que tienen que ver con la capacidad metabólica de la célula. Una enfermedad mitocondrial tiene una característica, un patrón de herencia como el que vemos aquí, que sigue la matrilínea. Fíjense, un individuo, cuando se forma el cigoto por unión del espermatozoide y del óvulo, el óvulo es una célula enorme al lado del espermatozoide, ¿sí? El óvulo es como comparar un edificio de 20 pisos con un individuo, la relación entre el tamaño del óvulo y un espermatozoide. El espermatozoide es una célula muy pequeñita, una célula muy especializada que tiene la única misión de vehiculizar el núcleo a donde esté el óvulo. Así que es una célula pequeña, ágil, donde gran parte de su citoplasma está ocupada por el núcleo, que es la carga más valiosa, y luego un pequeño motor, que es el flagelo, con suficiente cantidad de mitocondrias para proveer energía. Eso es todo, es un vehículo el espermatozoide, ¿sí? En cambio el óvulo es una célula enorme que no solamente tiene el núcleo haploide de la mitad femenina, sino que además tiene todos los contenidos citosólicos necesarios para dar inicio a la vida del nuevo individuo. Es decir, el ovocito es como contiene un citoplasma que es literalmente la yema del huevo. Un huevo de gallina es un óvulo, ¿sí? Y toda esa yema que tiene es para dar nutrición y vida a ese pollito que se va a formar durante el desarrollo embrionario. En el caso de los individuos que tenemos reproducción intrauterina, fecundación interna y reproducción intrauterina como nosotros, nuestro embrión se nutre de las paredes del útero a través de un órgano que es la placenta. Ya no necesitamos la yema del huevo. No obstante ello, el ovocito contiene una gran cantidad de ARN mensajeros que cuando el espermatozoide se una van a ser traducidos y van a formar un montón de proteínas que son necesarias para la vida del embrión. Y además tiene un montón de nutrientes y vitaminas y factores y iones que son necesarios para la vida inicial de ese embrión, porque inicialmente ese embrión, hasta que, una vez que se ha fecundado y hasta que se implante en el útero, eso lleva una semana, ¿sí? Y va a estar viviendo y expresando todos estos ARN mensajeros y viviendo de estos factores nutricionales. Así que el ovocito es una célula enorme. Entre todas las cosas que el ovocito le proporciona al nuevo individuo, además de estos nutrientes, están las organelas. De manera que las mitocondrias, como ustedes pueden ver aquí, vamos a comparar el ADN que se hereda por el genoma nuclear con el ADN que se hereda por el genoma mitocondrial. Dado que las mitocondrias que tenemos cada uno de nosotros eran las mitocondrias de nuestras madres, porque estaban en el ovocito, ¿sí? Y el espermatozoide se puede decir que no aporta mitocondrias al ovocito, ¿sí? Se puede, digamos, podemos decir que no las aporta, puede aportar una o dos a lo más, pero en el volumen, en la cantidad, es despreciable. Las mitocondrias que tenemos las heredamos por la vía materna. Decimos que la herencia mitocondrial sigue la matrilínea, el ADN mitocondrial se hereda por línea materna. Todos nosotros tenemos las mitocondrias heredadas por nuestra madre, de manera que una mujer que tenga una enfermedad debida a una alteración en un gen mitocondrial, todos sus hijos van a tener la misma enfermedad. Y los individuos varones que tengan una enfermedad debida a un gen mitocondrial van a tener todos hijos sanos. ¿Se entiende? La herencia mitocondrial sigue la matrilínea y en un pedigrí se aprecia esto. Fíjense, esta es una mujer afectada y miren cómo todos sus hijos son afectados. Cuando el hijo varón afectado tiene hijos, sus hijos son todos sanos. Cuando las hijas mujeres afectadas tienen hijos, los hijos son todos afectados. ¿Sí? La herencia mitocondrial es un patrón de herencia que segrega por sexos sin tener nada que ver con cromosomas sexuales, pero por el mecanismo poco equitativo, el mecanismo diferente de herencia de una organela que contiene ADN, en este caso la mitocondria. ¿Sí? ¿Hay preguntas hasta aquí? Vamos a los 3 últimos puntos. Hay en la manifestación de los fenotipos, como pueden ver, he elegido ejemplos con gatos nada más. Pero he elegido otra cosa. En la interacción, digamos, en la manifestación de los fenotipos, los genes, salvo algunas excepciones, no están aislados del ambiente.
Es decir, que la constitución de un fenotipo, de un rasgo en el individuo, no es solamente lo que dicen los genes. Muchas veces los genes están subordinados a la acción del ambiente. Un ejemplo también dramático y visual del efecto ambiental sobre los genes es en los gatitos siameses de snowshoes, la pigmentación oscura versus la pigmentación clara. En la coloración del pelo se debe a la acción de un gen que codifica una enzima que es la tirosinasa, que es una enzima que nos va a interesar. Y en el caso de estos gatitos tienen una versión de esa enzima tirosinasa que es activa de acuerdo a la temperatura corporal. Fíjense que en las partes del cuerpo donde la temperatura es más baja, ¿sí? Cuando la temperatura llega a valores por debajo de los 33 grados centígrados, la enzima es activa y produce el pigmento. Y cuando la temperatura aumenta, por encima de los 33 grados se inactiva la enzima, entonces no se manifiesta pigmento. Fíjense que este gatito tiene en las zonas del cuerpo que más se enfría, la punta de las orejas, la trompa, las patitas y la cola, más oscura la pigmentación, porque digamos son las partes del cuerpo que menos calor corporal retienen, donde hay más radiación del calor. Y un gatito siamés o snowshoe que viva afuera en la intemperie, que hay muchos gatitos que no viven adentro de las casas, porque hay gente que no tiene sus mascotas dentro del domicilio, que duermen afuera o tienen que buscarse refugio afuera, son más oscuros que los gatitos que tienen hábitos de estar adentro de la casa, sobre todo en invierno. Y en la coloración del pelaje varía a lo largo del año. Se ven más oscuros en invierno y más claritos en verano, ¿sí? Este es un ejemplo clásico de interacción gen-ambiente. Hay experimentos, este patrón de pelaje, de coloración del pelaje, también se ve esta versión de enzima tirosinasa, también la tienen algunos conejos de raza, ¿sí? Que se llaman Himalaya, y se hacen experimentos. Esos conejitos les atan en el lomo por varios días una de esas bolsitas que enfrían, esas bolsitas para enfriar, y al cabo de varios días empieza a aparecer el pelaje oscuro, ¿sí? Se puede demostrar experimentalmente. Esta es una interacción clásica entre gen y ambiente. Un gen subordinado a la acción ambiental. Por otro lado, también tenemos genes que, digamos, rasgos, más que genes. Por otro lado, también tenemos rasgos que no se deben a la acción de un solo par de alelos, sino que se deben a la acción de muchos genes. Hay rasgos que el solo rasgo depende de la acción conjunta y de efecto aditivo de muchos genes. Eso se llaman rasgos poligénicos. Un rasgo poligénico puro es el color de ojos. En la especie humana, el color de ojos no se debe a un par de alelos. Muchas veces cuando explicamos la herencia mendeliana decimos, bueno, un ejemplo muy visual y muy habitual que usamos, decimos, bueno, el alelo recesivo codifica para ojos claros y el alelo dominante para ojos oscuros, y hacemos una simplificación de la herencia del color de ojos, pero en realidad el color de ojos no se debe a un solo par de genes. Son varios genes que, expresándose simultáneamente, resultan en un único rasgo o fenotipo, que es el color de ojos. Decimos, en el caso de que muchos genes estén involucrados en la aparición de un solo rasgo, decimos que se trata de herencia poligénica. Las herencias poligénicas puras son raras de ver. En la especie humana, prácticamente la única herencia poligénica pura, es decir, que se debe solo a la interacción de varios genes para el fenotipo, es el color de ojos, ¿sí? Lo más habitual es que el efecto del ambiente sobre los genes, más la acción de muchos genes para un solo fenotipo, interactúen dando lugar a un fenotipo que resulta, fíjense, la variación fenotípica puede resultar del efecto del ambiente más la acción de varios genes juntos. Hablamos en ese caso de herencia multifactorial. Es la herencia poligénica, muchos genes para un solo rasgo, más el efecto del ambiente. Sería en el ejemplo del gatito más el ejemplo del color de ojos juntos. ¿Se entiende? Efecto del ambiente sobre el fenotipo más la acción aditiva de muchos genes para un solo rasgo. Vamos a poner un ejemplo. La estatura de un individuo no es el resultado ni de un solo par de genes, ni solamente de lo que ha comido o cómo ha vivido, sino que es el resultado de la acción de muchos genes juntos, más las condiciones ambientales a las que ese individuo se ha sometido.
La estatura que yo tengo resulta de la expresión simultánea y aditiva de muchos genes. Genes que tienen que ver con los receptores para las hormonas de crecimiento, genes que tienen que ver con mecanismos reguladores de la síntesis de hormona de crecimiento, genes que tienen que ver con ciertas enzimas que han participado en los metabolismos nutricionales y dietéticos para la disponibilidad de los alimentos, más cuestiones ambientales. ¿Cuáles serían las cuestiones ambientales? La cantidad de horas de luz a las que me vi expuesta, la calidad nutricional de la dieta durante la época de crecimiento, la flora intestinal que tenía, porque la flora intestinal tiene mucho que ver con la disponibilidad de la absorción de nutrientes, ¿sí? La cantidad de ejercicio que hice, porque el ejercicio tiene que ver con una tasa de crecimiento adecuada. Entonces, todos los genes que un individuo tiene, ¿sí? Más las características ambientales de esos genes, resultan en un rasgo que es la estatura. Es un rasgo poligénico y sometido a la acción del ambiente. Es un rasgo multifactorial. Los rasgos multifactoriales suelen ser los rasgos cuantitativos, los que podemos medir. La estatura del individuo, el peso del individuo, el color de la piel del individuo, ¿sí? Recuerden que el color de ojos es un rasgo poligénico puro. No hay efecto del ambiente ahí. Pero el color de la piel es un rasgo multifactorial. El color de la piel se debe a expresión de genes más el efecto del ambiente. Son varios genes que cooperan en la producción de pigmento, más la acción del ambiente. En verano estamos más oscuros, en invierno estamos más pálidos, ¿sí? Muchos rasgos entonces cuantitativos son multifactoriales. Los rasgos multifactoriales, poligenes más efecto del ambiente. Todos esos rasgos cuantitativos, ¿sí?, tienen una distribución en la población como en campana de Gauss. Ahí ven ustedes lo que sería la distribución. Este es un curso de estudiantes universitarios que estaban haciendo su clase de genética y estudiando los rasgos multifactoriales y han querido formarse en filas según la estatura. Fíjense, de los más altos a los más peticitos, donde la mayor parte está aquí en la media. Los rasgos multifactoriales tienen esta distribución en campana de Gauss, ¿sí? Pero muchas veces los rasgos multifactoriales también, aunque se deban a la acción de muchos genes y a la interacción del ambiente, pueden adoptar dos fenotipos. Y esto es el caso de las enfermedades humanas multifactoriales. Enfermedades humanas multifactoriales hay un montón. Los cánceres, muchos cánceres pueden ser multifactoriales. La hipertensión arterial es multifactorial. Alguna forma de diabetes es multifactorial. Las enfermedades psiquiátricas, la esquizofrenia, los trastornos maníacos depresivos son multifactoriales. Malformaciones congénitas, vamos a poner un ejemplo. No lo traje. Como un ejemplo como el labio leporino o el paladar hendido. Otra clase de defectos congénitos como la espina bífida, la falta de cierre de las estructuras óseas y protectivas del sistema nervioso, o inclusive la formación completa del sistema nervioso, son rasgos multifactoriales. En esos casos, fíjense que no hay una distribución continua. Un hipertenso es hipertenso y el que no es hipertenso no lo es. Hay un fenotipo discreto. ¿Se es hipertenso o no se lo es? ¿Se tiene diabetes o no se la tiene? No tiene una distribución en campana de Gauss. Sin embargo, aunque no tenga una distribución de campana de Gauss, sigue siendo un rasgo multifactorial. Lo que predispone, que son los genes que tengo, todos esos genes que se expresan de manera aditiva, sumados, más el ambiente. ¿Qué es lo que yo puedo hacer frente a un rasgo multifactorial que produce una enfermedad? Controlar lo único que puedo controlar, y esto es lo que les va a tocar a ustedes como médicos. Las características ambientales del individuo que tiene predisposición. Así, por ejemplo, si yo tengo antecedentes familiares de cáncer, ¿sí?, veo que tengo un conjunto de genes que me predisponen al desarrollo del cáncer, el médico, ¿qué me va a decir? Bueno, haga una vida saludable, tenga una dieta adecuada, no fume, no use anticonceptivos orales, digamos, vamos a empezar a achicar todos los riesgos ambientales asociados. Si yo tengo una historia familiar de hipertensión arterial, quiere decir que vengo trayendo un montón de genes que me predisponen. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener una dieta adecuada, sana,
voy a hacer ejercicio de bajo impacto todos los días de mi vida, voy a comer con poca sal y no voy a fumar. Es decir que sobre el fenotipo yo puedo operar regulando todos los factores ambientales que podrían favorecer la expresión de ese fenotipo. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces terminamos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.